Para un campesino europeo del año 900, la muerte no siempre entraba con hierro, fuego o saqueadores. A veces llegaba en un cubo de agua, en la humedad atrapada dentro del jergón de paja o en una picadura que parecía insignificante hasta que el cuerpo empezaba a debilitarse. La limpieza personal existía, pero dependía de algo que escaseaba: tiempo, combustible para calentar agua, acceso seguro a fuentes limpias y un entorno menos contaminado. Lavarse las manos y la cara era una práctica conocida, aunque el baño completo resultaba mucho más difícil para la mayoría. El verdadero peligro nacía de la cercanía entre el cuerpo, los residuos y los animales. En muchas comunidades medievales, la vida humana seguía organizada en espacios estrechos, con letrinas simples, fosas de desecho y agua vulnerable a contaminación. En ciudades y núcleos densos, las autoridades acabarían intentando mejorar el saneamiento porque las condiciones insalubres ya eran un problema visible, sobre todo donde personas y animales convivían casi sin separación. No era solo una cuestión de olor o incomodidad, era un sistema cotidiano donde comer, dormir y enfermar podían ocurrir en el mismo circuito. La cama también podía convertirse en una trampa. Las fuentes históricas y arqueológicas muestran que pulgas y piojos eran comunes, y la paja rara vez cambiada ofrecía un refugio perfecto para los parásitos. El interior del cuerpo estaba igual de expuesto. Estudios de letrinas medievales han encontrado huevos de lombrices y tenias, señales de alimentos contaminados, cocción insuficiente y contacto constante con materia fecal en el ambiente. En cargas altas, estos parásitos podían provocar malnutrición, frenar el crecimiento infantil y dejar a una persona demasiado débil para trabajar o sobrevivir a una infección intestinal, mientras episodios de disentería podían empujar a la muerte por deshidratación y septicemia. El peligro no empezaba cuando el agua olía mal, empezaba cuando parecía normal. En la Europa medieval, una familia podía llenar un cubo en un pozo, en un arroyo cercano o en una cisterna creyendo que llevaba a casa algo seguro, aunque muy cerca hubiera animales, barro cargado de residuos, filtraciones de letrinas o recipientes mal lavados. El problema no era una suciedad visible permanente, sino una contaminación irregular y silenciosa, suficiente para convertir una tarea cotidiana en una amenaza repetida. Los estudios sobre salud pública medieval muestran que el control del agua, de los desechos y de los alimentos acabó siendo una preocupación real de las autoridades precisamente porque esa relación entre agua y enfermedad ya era evidente en la vida diaria. En las casas comunes, la distancia entre beber, cocinar, dormir y ensuciar el entorno era mucho menor de lo que hoy parece imaginable. La arqueología de letrinas medievales ha encontrado huevos de parásitos intestinales de forma recurrente, y los estudios comparativos sobre Europa medieval relacionan esa presencia con saneamiento deficiente, contacto fecal frecuente y prácticas agrícolas como el uso de excrementos humanos como fertilizante. En términos prácticos, eso significaba diarreas, dolor abdominal, debilidad crónica, peor nutrición y cuerpos menos capaces de resistir una herida o una fiebre. Para mucha gente, la higiene no fallaba por ignorancia, sino porque mantener el agua separada de la suciedad exigía infraestructura, espacio y recursos que casi nadie tenía. Ni siquiera los lugares con reglas más estrictas escapaban del todo. Un hallazgo reciente en Cambridge mostró que frailes medievales, pese a contar con bloques de letrinas y zonas de lavado de manos, también sufrían infecciones parasitarias con frecuencia, lo que revela hasta qué punto el mundo microbiano y parasitario superaba las barreras disponibles en la época. Si eso ocurría en entornos con cierta organización, la exposición en aldeas, viviendas compartidas y asentamientos más precarios podía ser todavía más dura, sobre todo cuando una sola fuente de agua sostenía a personas, animales y trabajo doméstico al mismo tiempo. Antes de caer por una espada, un hombre del año 900 podía pasar noches enteras rascándose hasta abrirse la piel. Un testimonio del año 825 sobre Islandia cuenta que incluso la luz nocturna del verano servía para una tarea doméstica muy común: quitar piojos de la camisa. La escena no describe una rareza, sino un mundo en el que los parásitos formaban parte de la rutina. La Europa medieval conocía el valor de la limpieza y el lavado diario de manos y rostro era habitual, pero conseguir agua, transportarla, calentarla y lavar prendas gruesas o ropa de cama exigía tiempo, esfuerzo y combustible que no siempre estaban disponibles. Ahí la ropa dejaba de ser solo protección contra el frío. Vista con el conocimiento actual, podía actuar como refugio del piojo del cuerpo. Este insecto vive y pone sus huevos en la ropa y en la ropa de cama, sobre todo en las costuras, y sale varias veces al día para alimentarse de sangre. La infestación provoca picazón intensa, sarpullido, heridas por rascado e infecciones bacterianas secundarias, y además este tipo de piojo puede transmitir enfermedades graves.
En condiciones de hacinamiento y sin cambios regulares de ropa limpia, una túnica usada durante demasiado tiempo podía acompañar al dueño como una segunda piel infestada. El peligro no dependía solo de bañarse poco, sino de no poder romper el ciclo entre cuerpo, tela y cama. Las fuentes sobre higiene medieval recuerdan que pulgas y piojos eran un problema frecuente y que la paja rara vez renovada del jergón favorecía la presencia de alimañas. La arqueología comparada también ha mostrado cantidades similares de pulgas y piojos en estratos romanos, vikingos y medievales de York, una señal de que incluso donde existían costumbres de lavado, el control de los ectoparásitos seguía siendo frágil. Dormir vestido, compartir mantas o retrasar el lavado no era una simple molestia doméstica, sino una exposición repetida que seguía viva en las costuras, en el colchón y en la oscuridad de cada noche. Había lugares donde el peligro no venía desde el camino ni desde las murallas, sino desde un agujero oscuro cavado a pocos pasos del fuego doméstico. En torno al año 900, una parte de la higiene dependía de letrinas simples, fosas y zonas de desecho que aislaban la suciedad solo de manera parcial. Mientras la familia comía, dormía o almacenaba agua, los residuos humanos seguían muy cerca, y esa cercanía convertía la casa en un espacio más frágil de lo que parecía. La historia de la salud pública muestra que, cuando las poblaciones crecían y la gente vivía hacinada junto a animales, el control del agua, la basura y las excretas se volvía un problema central, porque la enfermedad encontraba ahí un camino constante. Lo inquietante es que el sistema podía parecer funcional y aún así alimentar infección. Los estudios paleoparasitológicos de letrinas medievales han encontrado con frecuencia huevos de lombrices intestinales y otros parásitos asociados a saneamiento deficiente, contacto fecal repetido y contaminación del entorno inmediato. Eso no significaba solo malestar pasajero. Estas infecciones podían provocar diarrea, dolor abdominal, desnutrición y una debilidad crónica que hacía más difícil resistir heridas, inviernos duros o cualquier fiebre. En términos prácticos, evacuar no eliminaba del todo el peligro. Muchas veces solo lo desplazaba unos metros, lo dejaba infiltrar en el suelo o lo acercaba otra vez a las manos, a los recipientes y a los alimentos. Esa era una de las trampas más crueles de la higiene medieval. La suciedad no necesitaba invadir la vista para seguir actuando. Bastaba con una fosa mal ubicada, un pozo cercano, barro mezclado con residuos o utensilios lavados con agua comprometida para que el mismo asentamiento se infectara a sí mismo una y otra vez. Incluso en comunidades religiosas con letrinas y espacios de lavado más organizados, la evidencia arqueológica muestra infecciones parasitarias frecuentes, una señal de que la infraestructura disponible todavía estaba muy lejos de romper el ciclo entre cuerpo, desecho y contagio. En el año 900, un hombre podía soportar frío, hambre y trabajo duro, pero un dolor de muelas tenía la capacidad de desordenar toda su vida en pocos días. No era un mal menor. La evidencia osteológica y los textos médicos altomedievales muestran que el dolor de dientes, las llagas en la boca, la pérdida de piezas, los problemas de encías y el mal olor eran lo bastante comunes como para ocupar una parte visible de los remedios conservados. En la investigación sobre medicina carolingia, casi el 5% de las recetas analizadas se relaciona con problemas dentales y de la boca, y cerca de la mitad de ellas se dirigía específicamente al dolor de muelas, una señal de que el sufrimiento oral era una presencia repetida en la experiencia cotidiana. La parte más peligrosa no estaba solo en el dolor, sino en lo que avanzaba debajo del esmalte. El mismo estudio sobre restos altomedievales recuerda que la caries era una de las causas más comunes de dolor oral y pérdida dental, y en yacimientos como Lorsch aparecen lesiones profundas, acumulación de sarro, quistes y abscesos en la mandíbula. Cuando una infección alcanzaba esa fase, comer dejaba de ser un acto simple y pasaba a convertirse en una fuente constante de sufrimiento. Perder dientes o masticar con dolor reducía la capacidad de alimentarse bien, algo especialmente grave en una época donde la fortaleza física dependía de no entrar en una espiral de debilidad. Esa relación entre patología oral y deterioro general también aparece en estudios bioarqueológicos posteriores, que vinculan las enfermedades de la boca con mayor fragilidad y mayor riesgo de muerte en poblaciones medievales. Una comida podía parecer el momento más seguro del día y aún así esconder una amenaza más constante que una emboscada en el camino. En torno al año 900, muchas personas comían con las manos, y por eso lavárselas antes y después de comer era una convención conocida, señal de que la limpieza sí importaba en la vida cotidiana.
El problema estaba en todo lo que rodeaba ese gesto: conseguir suficiente agua, calentarla, disponer de jabón y mantener limpias las manos cuando el mismo cuerpo había pasado por animales, barro, herramientas, ropa infestada y espacios de desecho a pocos metros de la mesa. La costumbre existía, pero el entorno trabajaba en sentido contrario. La amenaza no terminaba en los dedos. Las fuentes históricas sobre higiene medieval señalan que la preparación y el almacenamiento de alimentos eran una zona especialmente expuesta al daño. En pueblos y núcleos urbanos, la lluvia fuerte o las inundaciones podían alterar la frágil separación entre residuos y abastecimiento de agua, mientras las calles concentraban animales, estiércol, ratones y otras alimañas. En esas condiciones, el pan, la papilla, el caldo o la carne no necesitaban verse podridos para convertirse en un problema. Bastaba con un recipiente mal lavado, una reserva húmeda, un grano alterado o agua comprometida para que la comida dejara de nutrir y empezara a debilitar. Lo más revelador es que siglos después las autoridades urbanas intentarían responder justo a ese frente con agua más segura, eliminación de basura y excretas e inspección de alimentos, sobre todo en ciudades abarrotadas donde la gente seguía viviendo cerca de animales. Esa evolución no apareció por capricho, sino porque la mesa medieval ya había mostrado durante generaciones que la enfermedad también entraba por la rutina doméstica. En un cuerpo cansado por trabajo duro, frío y dieta irregular, una comida contaminada no era una simple mala suerte. Podía abrir la puerta a diarrea, fiebre, deshidratación y a una caída física que empezaba en la cocina y seguía creciendo dentro de la casa. En el mundo del año 900 no hacía falta caer en combate para entrar en una lucha contra la muerte. Bastaba una hoja mal afilada, una astilla profunda, un corte al partir carne o una grieta abierta en la piel después de trabajar con madera, hierro o animales. La herida no siempre mataba por el golpe inicial, sino por lo que podía venir después: suciedad atrapada, inflamación, dolor creciente, fiebre y carne dañada que empezaba a descomponerse. Las fuentes sobre la Europa altomedieval muestran que las heridas preocupaban incluso fuera del campo de batalla y que su curación limpia tenía valor social, funcional y médico, precisamente porque una lesión visible o mal cerrada podía dejar secuelas duraderas. Lo inquietante es que la gente de la época sí intentaba curar esas lesiones. Los textos médicos anglosajones incluyen remedios para cabezas rotas, llagas, manchas, pústulas y otras afecciones del rostro y del cuerpo. Y la evidencia histórica sugiere que para muchos cortes y abrasiones, la primera atención podía recaer en el entorno doméstico, probablemente en mujeres de la casa, usando lo que tenían a mano. También existía la idea de limpiar, cubrir, cauterizar o aplicar sustancias como miel en ciertas heridas, señal de que se reconocía el peligro de que una lesión se echara a perder, aunque no existiera una comprensión microbiológica del proceso. El problema era otro. Los médicos especializados eran escasos fuera de los grandes centros, y una herida aparentemente menor podía avanzar mucho antes de recibir ayuda eficaz. Una escena real del siglo IX deja ver hasta qué punto ese riesgo era concreto. Los anales carolingios cuentan que Luis el Germánico, después de una caída, no permitió que sus médicos lo curaran el tiempo necesario y terminó necesitando que le cortaran carne ya podrida de las heridas. El detalle es brutal porque no describe una carnicería de guerra, sino el paso de una lesión a un estado de putrefacción que obligaba a retirar tejido muerto. En una época de trabajo físico constante, ropa áspera, manos ocupadas en tareas duras y contacto diario con suciedad orgánica, la frontera entre un corte corriente y una infección incapacitante era mucho más estrecha de lo que hoy parece imaginable. En el año 900, el peligro no siempre caminaba sobre dos piernas. A veces respiraba del otro lado de una pared, removía paja húmeda con las pezuñas y dejaba el suelo cargado de estiércol a pocos pasos del lugar donde una familia cocinaba y dormía. En muchas comunidades medievales, vivir cerca de los animales no era una rareza pintoresca, sino una necesidad económica. Daban fuerza de trabajo, leche, calor y supervivencia. Las fuentes históricas sobre higiene medieval y salud pública muestran que personas y animales convivían con una cercanía que hoy resultaría difícil de tolerar, especialmente en asentamientos densos o pobres, donde mantener separados los espacios limpios y sucios exigía recursos que casi nadie tenía. Esa proximidad no significaba que toda Europa metiera siempre vacas dentro de la misma habitación, y la investigación sobre viviendas campesinas muestra variaciones fuertes según región y época.
Aún así, sí existieron tradiciones de casas largas o byre houses en las que humanos y ganado compartían edificio y contacto directo, mientras en otras zonas la cercanía seguía siendo inmediata aunque los animales estuvieran en estructuras aparte. El problema higiénico no dependía solo del techo compartido, sino del barro, la paja sucia, el estiércol, los recipientes, las botas y las manos que iban y venían entre corral, agua y comida. Los estudios sobre parásitos medievales indican que las infecciones más extendidas estaban ligadas al saneamiento deficiente y a la contaminación fecal del entorno, un circuito que se volvía todavía más difícil de romper cuando el mundo doméstico y el mundo animal casi no tenían distancia real. Visto con el conocimiento actual, esa convivencia abría varias rutas de daño al mismo tiempo: contacto fecal oral, contaminación de alimentos, insectos y otros vectores que se movían entre cuerpos, paja y residuos. No hacía falta una escena extrema para que el riesgo existiera. Bastaba con entrar desde el establo, tocar un cubo, mover grano, cortar pan o acostarse sin haber roto del todo la cadena de suciedad. En una época sin agua corriente, sin desinfección moderna y con ropa de trabajo usada durante jornadas enteras, la ventaja de tener al animal cerca también podía convertir la casa en un espacio donde la higiene nunca terminaba de imponerse sobre la necesidad. En el año 900, rascarse hasta sangrar no era solo una señal de miseria cotidiana, podía ser el primer gesto de una cadena mucho más peligrosa. El piojo del cuerpo no vive principalmente en el cabello, sino en la ropa y en la ropa de cama, y sale a alimentarse de la piel varias veces al día. En un mundo de túnicas usadas durante jornadas enteras, costuras gruesas, mantas compartidas y cambios limitados de prendas limpias, el insecto encontraba un refugio perfecto pegado al cuerpo humano sin necesidad de verse a simple vista todo el tiempo. Los hallazgos arqueológicos y los estudios sobre ectoparásitos muestran que piojos y pulgas estuvieron presentes de forma persistente durante siglos, también en contextos medievales europeos. Lo más inquietante es que ese parásito no era solo una molestia. La evidencia médica moderna confirma que el piojo del cuerpo puede transmitir tifus epidémico, fiebre recurrente transmitida por piojos y la infección por Bartonella quintana, conocida mucho después como fiebre de las trincheras. La transmisión del tifus epidémico ocurre por contacto con heces infectadas del piojo, y la fiebre recurrente puede provocar episodios repetidos de fiebre intensa, agotamiento y colapso físico. La Organización Mundial de la Salud resume ese peligro de forma brutal. Las infecciones transportadas por piojos del cuerpo han matado a millones de personas a lo largo de la historia. Eso vuelve más oscura la escena doméstica de la Alta Edad Media. Una camisa sucia no solo retenía sudor y olor, podía convertirse en un pequeño corredor biológico entre piel, sangre, costuras y fiebre. Aunque los grandes brotes con nombre propio estén mejor documentados en siglos posteriores, las condiciones que favorecen al piojo del cuerpo, hacinamiento, higiene difícil, ropa poco cambiada y pobreza material, encajan con demasiada precisión en muchos entornos medievales. La amenaza no necesitaba ejército ni murallas. Bastaba una prenda infestada, un jergón compartido y varios días sin poder romper el ciclo entre tela, picadura e infección. El mito dice que la gente del año 900 simplemente no se bañaba. La realidad es más dura. Sí existía preocupación por la limpieza, y lavarse la cara y las manos por la mañana era una práctica común, sobre todo antes y después de comer. Lo peligroso era otra cosa. Un baño completo requería cargar agua a mano, calentarla con combustible costoso y disponer de tiempo y espacio, de modo que para la mayoría no era una rutina sostenible. Incluso cuando había baño, muchas veces no consistía en sumergirse por completo, sino en verter agua calentada con jarros sobre el cuerpo. En la práctica, la suciedad más peligrosa no desaparecía del todo, apenas se desplazaba de la piel a la ropa, a la cama y de vuelta al cuerpo. Ahí aparece una diferencia decisiva entre lavarse y romper el ciclo de infestación. La evidencia histórica muestra que pulgas y piojos eran un problema frecuente y que la paja rara vez cambiada del jergón servía como refugio para alimañas. Visto con el conocimiento actual, ese detalle doméstico era devastador. El control del piojo del cuerpo depende de bañarse con regularidad, cambiarse a ropa limpia y lavar ropa y ropa de cama con agua muy caliente. Nada de eso estaba al alcance técnico cotidiano de una familia común del siglo X. Por eso una persona podía hacer esfuerzos reales por mantenerse aseada y aún así seguir durmiendo dentro del mismo problema noche tras noche. La higiene medieval no fallaba solo por costumbre, sino por infraestructura. Los baños públicos más estables en Europa medieval aparecen mejor documentados a partir del siglo XII, mientras que en torno al año 900 la limpieza dependía mucho más de soluciones domésticas parciales y de los recursos inmediatos de cada hogar. Eso vuelve más oscuro el cuadro cotidiano. No era un mundo sin noción de limpieza,
sino un mundo donde la limpieza completa casi nunca lograba imponerse sobre el barro, los parásitos, la ropa usada durante días y la cama infestada. En ese entorno, el cuerpo podía parecer lavado por fuera y seguir cercado por el mismo peligro pegado a las costuras, a la paja y al cansancio de cada jornada.